Muy bien. Entonces, la clase pasada vimos tanto la definición de derivada como límite y vimos reglas de derivación. Y entre esas reglas vimos unas reglas generales que se llamaban la regla del producto, que es esta que está por acá, la regla del cociente, que es cuando hay una división y derivamos, y la regla de la cadena, ¿ok? Que es cuando hay una composición de funciones, que es la mayor en el mayor de los casos. Fabián, no sé si tiene una duda, pero tiene el micrófono abierto por cualquier cosa. Ok. Entonces, lo que vamos a intentar hacer son muchos ejemplos para identificar cuando hay una composición de funciones. Generalmente, casi que siempre hay, pero la palabra siempre es muy fuerte. Entonces, vamos a hacer más ejemplos. Vamos a empezar con unos más o menos sencillos. Entonces, vamos a derivar todos los ejemplos siguientes. Derive las siguientes funciones. ¿Sí? Entonces, el primero, tomamos f de x igual. Vamos a empezar con algo más o menos sencillo. 3x. Bueno, perdón, logaritmo natural de 3x. Como una nota y solo por ahora, voy a ayudarles ahí a recordar las derivadas de uso frecuente. Logaritmo natural de x, su derivada es 1 entre x. ¿Sí? Pero entonces, si uno ve esta función, es un logaritmo natural. El problema es que hay un 3 dentro del argumento. O sea, no es la fórmula de uso frecuente. ¿Okay? La fórmula de uso frecuente es solo logaritmo natural de x y la derivada es 1 entre x. Quiere decir que ahí hay una composición de funciones, donde la función de afuera, que le voy a llamar f, que voy a poner otro nombre, h, digamos. La función de afuera es logaritmo natural de x y la función de adentro es 3x. Entonces la composición, que es f compuesto con g, es logaritmo natural de 3x. ¿Okay? Según la regla de la cadena, cuando derivamos este tipo de expresiones, hay que, técnicamente es la derivada de lo de afuera, por la función, bueno, no me gusta verlo así, todavía lo he visto al revés, pero es la derivada de lo de afuera evaluada en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. ¿Okay? En este caso, lo de afuera es el logaritmo, entonces derivamos. H' de x es igual. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero ya no tengo x dentro del argumento, sino que tengo 3x. Y debo multiplicar, voy a poner aquí 3x más 1, para que se diferencie un poquito. ¿Okay? Y entonces logaritmo de 3x más 1. Okay, entonces en el argumento no tengo solo x, sino que tengo 3x más 1 y derivo. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está dentro del argumento por la derivada del argumento. En este caso, por la derivada de lo de adentro. ¿Okay? ¿Cuál es la derivada de 3x más 1? Alguien que me diga. Derivar polinomios es algo muy fácil. Y solo por si acaso recuerden la regla, que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. ¿Okay? Entonces al final quedaría, ¿cuál sería la derivada de 3x? Cuando hay una constante y una función, yo les decía que la constante queda y se deriva la función. ¿Cuál es la derivada de x? Mi estimada Diana Sequeira. Ok. Pero técnicamente se sigue esta misma fórmula, nada más que es un poco más sencillo porque el exponente nos daría algo por ahí. Voy a esperar a que me diga usted o algún otro compañero. No, la derivada no es 0. La derivada solo de las constantes es 0. ¿Okay? La derivada es 3, correcto. Sería 3 por 1, porque la derivada de x es 1.
Entonces, gracias Diana, la derivada de todo eso ahí arriba es 3. Entonces me queda 1 sobre 3x más 1 por 3. Bueno, esto es una fracción, entonces lo único que se hace es ponerlo en el numerador. ¿Okay? Y esa es la derivada. Ok, ese es digamos, un caso en donde se aplica la regla de la cadena. No es demasiado complicado, pero no sé si lo entienden porque vamos a pasar a cosas más complejas. ¿Cómo vamos? Fátima, ¿me entiende bien o no? Sí. Ok, entonces vamos a intentar otra cosa. Okay, vamos a ver o con otra función, número 2. ¿Qué pasa si tengo más bien una función, por ejemplo, 2 a la x cuadrado más 3x menos logaritmo natural de x? Ok, entonces, otra vez, ahí tengo una composición de funciones. Tengo una función exponencial. La función de afuera es una exponencial, que es 2 a la x. Aquí hay que tener cuidado con lo de afuera y adentro, porque en las exponenciales a uno le suena como que el exponente es lo que está más afuera, pero en este caso no es así, es al revés. La función de afuera es la exponencial y la de adentro más bien sería el argumento del exponencial, que en este caso sería x a la 2 más 3x menos logaritmo natural de x. Ok, entonces la derivada de esto, pues derivando, tenemos que h' de x es, ok, la derivada de la función exponencial. La derivada de la función exponencial es ella misma, pero uso el mismo argumento, ¿verdad?, que tenía antes, por el logaritmo natural de la base. Ok, entonces recuerden, si este es f, f' de x era, o aquí, f' de x es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Pero recalco, el argumento es lo que está ahí arriba, entonces no lo puedo cambiar. Y debo multiplicar por la derivada de lo de adentro del argumento. Derivada. ¿Okay? Voy a escribirlo aquí. Aquí me quedaría logaritmo natural de 2 por 2 a la x a la 2 más 3x menos el logaritmo. Y derivo esta expresión. Don Michael, ¿cuál sería la derivada de eso que está ahí? Sería hacerlo como por partes, ¿verdad? Una por una. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? X a la 2 sería Bajamos el exponente y restamos 1 a la potencia. ¿Cómo queda? 2x. Exactamente. Entonces, aquí queda 2x más la derivada de 3x. La acabamos de hacer. 3. 3. ¿Y la derivada del logaritmo? 1x. 1 sobre x. ¿Okay? Y ahí queda el ejercicio. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede explicar lo último otra vez? Esta parte. Sí. Okay, lo que estamos haciendo es derivando término a término. Vea que hay que calcular esta derivada. Entonces, pues nada, la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 3x es 3. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Eso es todo. ¿Okay? Esas son porque son directas, digamos. Son fórmulas de las funciones de uso frecuente, por así decirlo. Y no tienen ninguna composición, ni ningún producto, ni ninguna división. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Ok. Muy bien, vamos a hacer las cosas un poco más interesantes. Entonces, 3. Digamos que ahora tenemos una función, le voy a llamar phi. Y es de la forma
x cuadrado más 1 dividido entre x menos 1 a la 5. Ok. Ok. Pregunta a Eric. ¿Cuál sería, según su criterio, como la función que está más afuera? ¿Cómo, profe? La función que está más afuera. ¿Qué es lo que se ve más afuera de toda esa expresión? El 5. El elevado, ¿verdad? Eso es como tener, digamos, z a la 5. ¿Cuál era la derivada de z a la 5? No me acuerdo. Pues use la fórmula. La derivada de esto es n por x a la n menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Di 5z, ¿no? ¿Falta algo? ¿El exponente? ¿Cuánto queda? Z menos 1. Así. Ah, no. Sí. No, o sea, me perdí. Le No, resta 1 a 4. este exponente, a la 4, Ajá. exactamente. Sí, ya. ¿Ok? Que entonces esa es la función de más afuera. Entonces la derivada de eso, según lo que usted me acaba de decir, es, entonces derivamos. Phi' de x sería 5. Todo lo que está dentro lo dejamos igual, no hay nada que hacerle, digamos. Ese sería como el z, por así decirlo. Y le restamos 1 a la potencia, me quedaría 5 menos 1. Voy a escribirlo así. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que está adentro, don Eric? Vamos a molestarlo con este ejercicio. ¿Qué sería todo lo que está adentro? X cuadrado más 1 sobre x menos 1. Exactamente. Y como estamos aplicando la regla de la cadena, hay que multiplicar por la derivada de eso que está ahí. Ahora le hago otra pregunta. ¿Esto que está aquí adentro, qué es? ¿Una qué? Si uno lo ve lejos, ahí hay una qué. ¿Y qué regla tendría que aplicar? No, ni idea. Bueno, es una división, ¿sí o no? Sí, bueno, sí, una división. Entonces, ¿qué regla aplico? Si voy a derivar una división, ¿qué tenía que aplicar? ¿La regla del qué? No sé, profe. Pero, ¿se acuerda? O sea, ¿sabe de qué le estoy hablando o no? Puede que no se acuerde del nombre, pero de lo que le estoy hablando. ¿Perdón? Que si sabe de lo que le estoy hablando, que cuando hay una división hay una regla particular. Si lo único que no se sabe es el nombre, no importa, pero si sabe que hay que aplicarla, eso sí es lo que quiero saber. No. Bueno, entonces nada más nos devolvemos. ¿Qué dice esta regla? Del cociente. Correcto. Cuando hay una división, aplicamos la regla del cociente. Gracias, Mauricio. Por ahí también la menciona. Ok, entonces vamos a aplicar la regla del cociente ahí. Vean que aquí estamos aplicando dos cosas. La regla de la cadena primero, que es la derivada de lo de afuera, evaluada lo de adentro por la derivada de lo de adentro, pero para esta derivada hay que aplicar la regla del cociente. Entonces, de ahí, pues lo único que hacemos es ir paso a paso. La primera parte, no hay nada que hacerle, ya eso lo derivamos. Lo que vamos a hacer es simplificar si es posible. 5 menos 1, 4. Y vamos a hacer la regla del cociente acá. La regla del cociente es muy sencilla, hay que aprendérsela de memoria, no es la cosa más difícil del mundo. Es el primero derivado por el el numerador derivado multiplicado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Y seguimos derivando. Don Alejandro, ¿cómo quedan esas derivadas? Son polinomios y hemos hecho algunos, así que si me puso atención puede hacerlo. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Sería 2x Ujú, a la 1 ¿correcto? por x menos 1. Ajá, porque la derivada de 1 es 0, menos Menos, así como está, x al cuadrado más 1 ujú, por
La derivada de x menos 1. ¿Ah? ¿Cuánto es? Ya le digo. ¿Cuál era la derivada de x? No me acuerdo, profe, era... Es igual que con una potencia. De ok, x nomás tiene elevar potencia 3 a la 1. potencia. Ajá, entonces de todo número a la 0, ¿cuánto da? 1. Ok, entonces la derivada de x es 1. Ok, ¿listo? Por 1 dividido entre el denominador al cuadrado. Técnicamente esa es la derivada, pero no vamos a dejar las cosas tan feas. Vamos a simplificar un poco, ¿está bien? Pero bueno, eso es técnicamente. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar un poco para que quede bien. Esto a la 4, aquí queda 2x cuadrado menos 2x menos x2 menos 1 y x menos 1 a la 2. Creo que hay algunas cosas que se pueden simplificar y multiplicar. Aquí, por ejemplo, queda x a la 2 más 1 a la 4. Vean que esto tiene potencia 2 y esto tiene potencia 4, entonces se pueden multiplicar y sumar. Voy a hacerlo un poco despacio, usando leyes de potencias. Ahí se puede sumar, aquí me queda x a la 2 menos 2x menos 1, que es no es una forma notable, casi, pero no. Y aquí x menos 1 a la 2. Entonces, simplificando hasta donde podemos, queda así. X a la 2 menos 2x menos 1 sobre x menos 1 a la 6. Mismas bases, un exponente. ¿Ok? Muy bien. Pero entonces vean que lo que hay que hacer es seguir las reglas. Poco a poco. Regla de la cadena. Si en medio hay una regla del cociente, vamos a tener que aplicar una regla del cociente y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ese último paréntesis del numerador no tiene como una inspección como para cancelar un valorcillo de abajo, ¿o no? Si no me equivoco, ese polinomio es irreducible o tiene una factorización media fea. Porque es b cuadrado menos 4 por a por c, que sería 4 menos, para ver, creo que, no sé qué valores le da. Tiene que dar algo con raíces. Si quiere lo mete en la calcu, pero no sé, digamos, no da números enteros, no queda bonito. Ya le digo cuánto da. Pues si usted lo hace mejor todavía. Sería 1 menos 2 y menos 1. 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2. Entonces no ayuda mucho a la causa, digamos. ¿Okay? Puede que en algún momento sí necesitamos factorizar ese tipo de cosas, pero con eso la jugamos. Muy bien. Ok, vamos a hacer otro. Ya no me acuerdo qué número es. 4. Digamos que tenemos y igual seno al cuadrado de y a la 3x por x a la 2. Bueno, no voy a poner 3, he usado el 3 por todos lados y el 2 también. Yo qué sé, 7x y x a la 10. Ok, esta es más interesante todavía. Vamos a ver. Don Tomás, ¿cuál cree usted que es la función de más afuera? ¿Qué será lo que está más afuera de toda esa expresión?
Tomás dice que el seno, pero tal vez aquí lo está vacilando el 2, como uno lo está poniendo aquí, pero este 2 está así. En ese caso, el elevado a la 2 más bien sería la potencia más grande. ¿Ok? El seno no necesariamente, pero entonces voy a ponerlo más bien como a las 5. ¿Ok? Para que se vea luego cuando uno baja el grado a las 6. ¿Ok? Entonces, cuando las cosas vienen así, o por ejemplo, digamos, si viene el logaritmo natural a 3 de x, aquí también hay una regla de la cadena, el exponente es el más grande. La derivada sería 3 logaritmo natural de x al cuadrado por la derivada del logaritmo, por ejemplo. Entonces, si derivamos esto, nos queda esto. ¿Ok? Entonces, cuando vienen los exponentes así, sepan que están bastante por fuera de todo lo demás. Muy bien. Dicho eso, entonces, vamos a calcular las derivadas. Entonces, y' sería. Lo demás afuera es el exponente. Bueno, más bien la potencia a la 6. Entonces me quedaría 6 seno a la 5. Todo lo demás queda igual. Ok. Multiplicado por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro de la potencia era seno de e a la 7x por x a la 10. Hay que derivar esto. Ok. Ahí vamos a tener que volver a aplicar la regla de la cadena, pero ahora sí le vuelvo a preguntar, Tomás. Ahora sí, aquí, ¿cuál sería la función de más afuera? Seno, exactamente. La función de más afuera sería seno y lo que está dentro del argumento sería lo que está dentro. Entonces eso implica que y' es todo lo demás queda igual. Y aquí volvemos a aplicar la regla de la cadena. La derivada de seno sería coseno, pero en el argumento tiene que ir lo mismo que teníamos en el argumento del anterior. Es a la 10. Y multiplicado por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro en este caso es e a la 7x por x a la 10 derivado. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué regla debo aplicar para derivar esto que está aquí? Me dice Tomás que hace una pregunta y me dice que aquí ¿por qué no tiene un 5? ¿Es así, Tomás? Esa es su pregunta. Ok. Por lo siguiente, la regla de la cadena es la derivada de la función de afuera evaluada en lo mismo que está dentro, por la derivada de lo de adentro. El exponente, digamos, si está todo elevado a la 5, y yo derivo, la derivada de eso es 5, lo del paréntesis a la 4, multiplicado por la derivada de lo que está ahí adentro, pero lo que está ahí adentro ya no tiene potencia. ¿Ok? Entonces aquí bajé el 6, me queda potencia 5 y listo. Todo lo que está dentro de eso sería la parte, digamos, lo que hay que derivar después. ¿Sí me explico? Listo. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Ok, entonces tenemos y' igual 6 seno a la 5 de a la 7x10. Coseno de a la 7x por x a la 10. Y hay que multiplicar por la derivada de eso que está ahí. ¿Ahí qué regla tendríamos que aplicar? Camila, ¿qué regla cree que hay que aplicar en esta parte? Aquí voy a poner que hay que volver a aplicar la regla de la cadena. La verdad no estoy muy segura. Esas dos funciones están ¿qué? ¿Qué operación está pasando entre ellas dos?
Suma, resta, multiplicación o división. Que se dividieron. Aquí, digamos, en donde está subrayado en morado, ¿qué operación hay entre esas dos funciones? Operación, multiplicación, suma, resta o división. Se multiplican. ¿Sí? Entonces hay que aplicar una regla del producto. Del producto. ¿Ok? Ustedes no tienen que poner la regla que están aplicando ahí, digamos. O sea, podrían poner la mano derecha. Yo la pongo ahí abajo como para que ustedes se guíen, pero nada más, ¿verdad? Ok, entonces ahí hay una regla del producto. Del producto. Ok, entonces de la regla del producto era la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ok, entonces queda y' es igual a 6. Ven que todo lo que ya derivé, no hay nada que hacerle, nada más ir arrastrándolo. Coseno de e a la 7x, x a la 10, multiplicado por esto que está aquí. La derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de lo de adentro. Por la regla de la cadena otra vez. Por x a la 10 más e a la 7x por la derivada de x a la 10, que es 10x a la 9. Y pues reordenamos un poquito eso para que sea más bonito. Esto por coseno de e a la 7x, x a la 10. Y aquí se puede reordenar nada más un momento. 7x a la 10, e a la 7x, más 10x a la 9, e a la 7x. ¿Okay? Y ya ahí estaría, digamos que bonita. Okay, vean que tuvimos que aplicar varias veces la regla de la cadena. ¿Sí? Y aparte de la regla de la cadena, también tuvimos que aplicar una regla del producto. No es difícil. Lo único que hay que hacer es hacerlo con paciencia. ¿Ok? Eso es todo. Después de un rato uno puede omitir algunos pasos. Casi que uno pasa de aquí a aquí, si uno puede. Usted sabe las reglas de memoria. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Solo son 3 propiedades o cuántas más? Técnicamente, Ok. si usted se aprende la regla del producto, regla de la cadena, la regla del cociente y las otras, las funciones comunes silvestres, eso es todo derivado. Es un amor, de verdad les digo que es uno de los temas más bonitos y hasta cierto punto me podría atrever a decir que de los más fáciles del curso. Integración es más complejo, por mucho, hay que pensar más. En derivación no hay nada que pensar, si uno puede ver las composiciones de funciones, pues no ocupa nada más. ¿Ok? Porque uno identifica la regla de la cadena y la aplica. Eso es todo. ¿Okay? Eso son puras fórmulas. De verdad les digo que después uno más bien se entretiene derivando. Es una cosa sencillona. Después de practicar un buen rato, ¿verdad? ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver si me hago otro ejemplo. Vamos a ver si hay algo por aquí que me ayude. ¿Qué otro ejemplo puedo hacer? Ya hice estos. Creo que ya hice casi de todo un poco. Bueno, vamos a ver. Puedo hacer una que tengo por acá. Entonces tenemos una más. Voy a hacer. Este era el ejemplo 4. Voy a hacer un ejemplo más de esto. Digamos que
f de x es igual a x más x menos la raíz de 1 menos 1 entre x. Todo esto a la 8. Okay. Puede que se vea muy complejo, tal vez, lo que uno tiene ahí, pero la derivada, de verdad les digo que es fácil, es solo ir paso a paso y con paciencia. Muy bien, y vimos que este es el ejemplo número 5. Vamos a calcular la derivada, entonces derivamos. La derivada de f sería f', que es igual. Pregunta, don Byron, ¿cuál es la derivada de x? Que es el primer término que tenemos acá. Esa no era la que 1. 1, correcto. Derivada de x es 1. Más. Ahora hay que derivar toda esta expresión. Recuerden, la derivada se para sumas en sumas. Ok. Para derivar esa expresión, pregunta, ¿qué regla tendríamos que aplicar? Don Mario Villalobos. Este se llama igual que mi profesor de cálculo 1 de la escuela de matemática. Interesante. Entonces, don Mario, haciéndole honor a su tocayo. ¿Qué regla tendríamos que aplicar en la segunda parte? Le va a quedar mal porque me uní a la reunión tarde. Ok, entonces vamos a ver a alguien que le ayude a Mario. Jeffrey, ¿qué habría que aplicar aquí? La de la cadena. La regla de la cadena. Ok. Y de Jeffrey, ya que lo embarqué, dígame cómo hago. ¿Cómo quedaría? Lo demás afuera es la potencia de 8. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo derivo esa cosa? ¿Cómo queda? Cuénteme. Profe, no sé. O sea, entiendo que la Ujú. fórmula es como la prima de lo que está afuera por lo de adentro y después por multiplicado por lo que está adentro también, pero Exacto, tipo, exacto. Pero entonces, no sé cómo arrancar. ok. Recalco, como decía un profe mío, agarremos esta cosa y veámoslo de lejos. Si Ajá, usted ve esto de lejos, eso se ve como algo a la 8, ¿correcto? exacto, sí. ¿Cuál es la derivada de ese algo a la 8? Si yo derivo esto, ¿cómo queda? 8z 8z a la ¿qué? a la 1, No, hay que restarle 1 al exponente original. 8z a la 7. Exacto. Ok. Ok, esa es la derivada. Entonces, voy a borrar esto, digamos. Gracias ahí a Angelina, creo que respondió. Entonces sería 8. Todo lo que está dentro, lo vamos a dejar igual, eso no hay quite. A la 7. ¿Ok? Y usted me acaba de decir que hay que Que multiplicar por la derivada de adentro, ¿verdad? ajá, que sería el paréntesis, Sí. sin el 8. Bueno, voy a ponerlo sin el a la 8, exacto. Sería x menos la raíz de 1 menos 1 entre x, derivado. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Angelina, no sé si tenía una duda. No, perdón, es que en mi internet se fue, entonces me No, volví a meter y no me fijé. no hay ningún problema. Ok, aquí sí vale la pena, vea que... Ok, entonces f' de x sería igual. Vamos a escribirlo. Era 1 que estaba por aparte, más el 8, x menos la raíz de 1 menos 1 entre x, todo elevado a la 7, multiplicado por la derivada de eso. Ok, y vamos otra vez término a término. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1, ¿verdad? Menos. Y aquí viene la raíz. Ahí voy a recordárselo, pero nota, hay una fórmula.
La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Lo que está dentro no es x, sino que es algo más. Entonces vamos a aplicar otra vez la regla de la cadena. Entonces quedaría 1 sobre 2 raíz del x, pero en este caso el x es 1 menos 1 entre x. Y por la regla de la cadena otra vez, multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Derivada. Ok. No sé si me van siguiendo. Sí, en ese caso, digamos, ya nada más sería, es que no sé cómo señalar, pero digamos, sería los últimos dos paréntesis, porque lo de atrás es solo restarlo, ¿no? No sé si me voy a entender. O sea, que esto siempre, ya está ahí siempre, dice usted. Sí, o sea, solo hay que restarlo, o hay que hacerle algo más. No hay que restar nada, digamos, lo que hay que hacer es calcular esta derivada. O sea, esto de aquí no hay nada que hacerle, digamos. Ya eso lo Por eso. derivamos. Nos queda igual ahí, digamos, ya ahí no hay mucho que hacer. Aparte no hay nada como que se pueda simplificar. Sí, es solo de restarlo. Exactamente. Entonces aquí quedaría 1 menos, y la derivada de eso que está ahí, la derivada de 1 es 0. Y la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. Entonces sobre 2 raíz de 1 menos 1 entre x. Okay. Creo que esa no la escribí. Uno la puede deducir de lo que yo puse, pero nada más como una nota. La derivada de 1 entre x es igual a menos 1 entre x2. Es mejor aprendérsela de memoria. ¿Okay? Y menos da más. Entonces uno todavía puede simplificar más las cosas para que se vea bonito. Entonces f' de x sería 1 más 8 x menos la raíz de 1 menos 1 entre x elevado a la 7 multiplicado por 1. Menos y menos me da más. Quedaría menos 1 sobre 2x cuadrado raíz de 1 menos x, menos 1 entre x. Ok. Ahí ya estaría simplificado. Si solo le piden la derivada, podría dejarlo aquí y se acabó. Okay. Muy bien. ¿Más preguntas? Profe, ¿cómo uno sabría? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo uno sabría por dónde uno debe de empezar? O sea, usted dice que cuál es el valor que está más afuera, ¿verdad? Ujú. Ajá, aquí usted comenzó derivando el 1, la x, digo, por 1. Sí, sí. Entonces, la x es el valor que está más afuera, no el 8. No, ahí no estoy aplicando la regla de la cadena. Si lo veo de lejos, tengo f de x es igual a x más algo. Y la derivada empieza término a término. Entonces, vea que empiezo con el x porque es el primero que me topo. Y la derivada de x es 1. Si derivo, la derivada de x es 1. Y luego debo derivar ese algo. Aquí es a donde sí hay regla de la cadena. Aquí no. Ah, ok, ok. Ujú. Ok. Muy bien. Me dice Tomás. Profe, ¿puede explicar otra vez desde que usó la regla de la cadena en este ejercicio o desde el principio? No, en este, la segunda vez que lo usó fue que no entendí. Ok, vamos a ver. Entonces, la derivada de x era 1, no hay ningún problema, y ahora hay que derivar esta expresión. La derivada de esto es 8, lo mismo que está adentro, por 8 menos 1, que es 7, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? Hasta ahí vamos bien. Sí, Ok. profe. Ok, ahora debo derivar esta expresión. Me vuelvo a fijar, vea que hay dos términos, x y esto otro. Entonces lo primero que hago es derivar el primer término. El primer término se deriva como 1. Aquí está.
y derivo esta otra expresión. En esta otra expresión tengo que aplicar la regla de la cadena. Pero entonces la función de más afuera es la raíz. Entonces hay que ponerse la base y la base es esta. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de lo que está dentro. Entonces vea que lo que me está quedando es 1 sobre 2 por la raíz de lo que está dentro. Como es la regla de la cadena, debo multiplicar por la derivada de lo de adentro, ya sin la raíz. Ya entendí, gracias. Es que no sabía por qué la había usado, pero ya vi que fue por la raíz. Ujú, sí. Por eso es que uno, digamos, como le digo, la cosa se vuelve muy fácil cuando uno se sabe las fórmulas de memoria, porque uno nada más las va aplicando ahí como loco. El problema es que uno llegue, por ejemplo, a algo que tiene que derivar y uno diga, hijo de puña, no sé cómo derivar eso. Ok. También uno pudo haber hecho, digamos, desde el principio, pasar todas esas raíces a potencias. Por ejemplo, si usted tuviera tenido 1 menos 1 entre x a la 1 medio, usted dice, esto es como derivar un polinomio. Esto es 1 medio, 1 menos 1 entre x por 1 medio menos 1. Y da exactamente lo mismo. Ya después de que uno simplifica, da lo mismo que 1 sobre 2 raíz de bla, bla, bla. Pero bueno, eso también se puede hacer. ¿Okay? Pasarlo a potencia y derivar como si fuera un simple, llano y vulgar polinomio. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí en ese último paso, el x a la 2 en el último paréntesis cuadrado pasó al Ujú. denominador porque es extremos por extremos y medios por medios, ¿verdad? Correcto. Y aquí hay un 1. Ok, Entonces este por este y este por este. bien, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Ok. Muy bien. Junto con las derivadas hay otra cosa que tiene un nombre rimbombante que no es nada complicado, es más nombre que otra cosa. Y se llaman derivadas de orden superior. Mucho nombre para decir que vamos a derivar la derivada. ¿Okay? O sea, ¿a qué me refiero? Entonces, perdón, ejemplo. Entonces, por ejemplo, si y es igual a, ejemplo, si y es igual a, yo qué sé, logaritmo natural de x. La derivada sabemos que es 1 entre x. Ahora, ¿cuál es la segunda derivada? Se va a denotar con y doble prima o segunda. Y vamos a derivar 1 entre x. Yo les acabo de decir que la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x a la 2. ¿Ok? Y si tengo dos derivadas, nada me impide calcular 3 derivadas. 4 derivadas, 5 derivadas, 6 derivadas, 7 derivadas. ¿Ok? ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que las derivadas nos dan información, o las primas, nos dan información sobre la función. Y eso es lo que nos va a interesar. Porque esas derivadas nos van a ayudar a encontrar máximos y mínimos de funciones. Nos van a decir cuál es el carácter o cuál es la monotonía y la concavidad de una función para poder dibujarla y hacer un análisis. Ok, eso va a ser muy útil. Pero bueno, entonces es un ejemplo. Pero bueno, técnicamente tenemos lo siguiente. La segunda derivada de f de x se define como la derivada de la derivada de f. En pocas palabras, es decir,
La segunda derivada, y vamos a poner esta notación de x, es el límite de h cuando tiende a 0, de f de prima de x más h, menos f prima de x sobre h. Esa es la segunda derivada. Y se denota de varias formas. Podríamos decir que es y segunda, f segunda de x, la derivada con respecto de x de la derivada, o la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x, o la segunda derivada de f con respecto de x, o fxx de x, etc. ¿Sí? Estas son formas de escribir o de mencionar el nombre de la derivada. ¿Sí? Esa es la segunda esa es la segunda derivada, pero de forma análoga, se habla de tercera, cuarta, quinta, sexta y así hasta la enésima derivada. ¿Ok? Y se denota por la enésima derivada de f, se puede notar de esta forma, como f a la n de x, o la derivada enésima de f con respecto de x. ¿Ok? O de y a la n. A veces se le ponen números griegos también. Digo números griegos, números romanos. Ok. Y en realidad es bastante sencillo. Voy a hacer un ejemplo y ¿alguien gusta ayudarme por nombre o lo elijo al dedillo? ¿Algún voluntario? Bueno, entonces vamos a hacerlo dedocráticamente. Calcule la sexta derivada, que es 6, de y igual x a la 4 más 7x2 menos 3x más menos 2. Muy bien, esa es la función. ¿A quién no le he preguntado hoy? Mi estimada Vanessa Vázquez. ¿Cuál sería la derivada entonces de esta función? De y igual x a la 4 más 7x2 menos 3x menos 2. ¿Cuál es la primera derivada? Puede No sé. escribir, ¿Perdón? No sé. Ok, pero entonces vamos poco a poco. Acabamos de hacer derivadas de polinomios. ¿Qué era lo que hacíamos cuando teníamos, por ejemplo, x a la 4 solo? Era 4x 4x a la 3. a la 3. Perfecto. Más, ahora sí, cuando haya una constante acompañando a la función, dejamos la constante, ¿verdad? Quedaría 7 por ahí. Y derivamos x a la 3. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Perdón, de x a la 2, discúlpeme. X a la 1. Sí, pero le hace falta algo multiplicando. 2. 2, ¿verdad? 2 por x a la 1. Y vamos a hacer la multiplicación de una vez, porque, ¿verdad? No vamos a poner 7 por 2 por x. 7 por 2, 14. X. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de menos 3x? Bueno, el menos queda. Y el 3 también. ¿Y cuál es la derivada de x? X. No sé si es afirmación o si es pregunta. X, creo que es X. No, la derivada de x no es ella misma.
Es 1. Es 1, exactamente. 3 por 1, 1. ¿Y la derivada de una constante solita, sin que nadie la acompañe? Es 0. 0, ¿verdad? Entonces queda así. Excelente. Está fácil, ¿verdad? Entonces vamos a calcular más derivadas. ¿Cuál es la segunda derivada de esa expresión? Cuénteme. 3. Ajá. Bueno, 3 por 4, ¿qué serían? 12. Muy bien. ¿X a la qué? 2. Muy bien. Más. La derivada de 14x. El 14 queda y la derivada de x, ¿usted me la acaba de decir? 1. Bien, entonces queda 14. ¿Y la derivada de menos 3? 0. Buenísimo. Tercer derivada. Vamos volando. Tercer derivada, ¿cuánto da? En 24. Muy bien. X a la 1. Ya este X. Ajá. ¿Y el 14? 0. Muy bien. ¿Cuál es la cuarta derivada? ¿Cuál era la derivada de x? 1. Ok, y el 24 queda. Entonces, ¿cuánto da la derivada? 24. Muy bien. Quinta derivada. ¿Cuánto le da? 0. Bien. Sexta derivada. El 0 es una constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Era infinito. No. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Ok, y si 0 es una constante, ¿cuál es la derivada de 0? 0. Pues 0. ¿Verdad? Muy bien, y después de ahí, cuénteme, ¿cuál es la derivada número 1000? 0. 0, ¿verdad? Ok. A veces, uno puede deducir algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, a partir de 5 en adelante, todas las derivadas son 0. ¿Ok? De esa función. Pero vea que no es la mayor cosa. O sea, si uno sabe derivar común y silvestre, sabe derivar en orden superior. Es solo derivar y derivar y derivar como un loco. ¿Ok? Muchas gracias, Vanessa. Bueno. Muy bien, vamos a hacer más ejemplos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más me va a ayudar? No sé si alguien quiere Profe, otra vez ser voluntario, ¿sí? una pregunta, digamos, ahí me estaban pidiendo la sexta derivada. Correcto. Y eso, digamos, no sé si la potencia mayor, que en este caso sería 4, tiene algo que ver en la cantidad de derivadas que yo voy a tener hasta llegar a 0. Por ejemplo, Por si me supuesto, estoy... claro, claro que sí. Sí, ok. Sí, Sí, digamos, sí, es que... digamos, si usted calcula una derivada de grado mayor a la potencia, debería darle 0. Ujú, Pero eso es cuando es un polinomio, simple y sencillamente, ¿verdad? ok, ok. Ujú. Don Michael, dado que me preguntó, ahora yo le voy a preguntar a usted. Entonces vamos a pensar en f de x igual e a la 2x cuadrado. Y necesito que usted encuentre, entonces calcule la tercera derivada. Muy bien. ¿Cuál es la primera derivada? Cuénteme. No sé si primero tengo que hacer algo con el x a la 2, porque... Ok, primero lo primero, esa es una función exponencial, ¿correcto? Ajá. Ok, ¿cuál es la derivada de una exponencial? Ella misma. Siempre es ella misma. El problema es que no es una exponencial común y silvestre, correcto, porque hay un 2 y hay un x a la 2. Entonces vamos a tener que aplicar la regla de la cadena y multiplicar por la derivada de ¿quién?
del de afuera. Sí, bueno, de lo de adentro, pero aquí parece que está afuera. ¿Que sería la derivada de quién? 2x a la 2. Ok, ¿cuál es la derivada de 2x a la 2? Mm, 4x. 4x, perfecto. Entonces la primer derivada le está dando, voy a reordenarlo, 4x por e a la 2x cuadrado. Excelente. Me están pidiendo la tercera derivada. Entonces calculemos la segunda derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada de esa expresión que está ahí? Hago hincapié en que hay dos funciones que se están ¿qué? Multiplicando. Exacto, entonces ¿qué aplico? La regla del producto. Exactamente. Regla del producto. ¿Cuál es la derivada de la primer función? 4x. La derivada. Ah, 4. 4. Por este sin derivar más este sin derivar por la derivada de e a la 2x cuadrado que usted acaba de calcular. ¿Cuánto le dio? E a la 4x. E a la 2x cuadrado, ella misma por la derivada de lo de adentro. Ok. Es esta que acabamos de hacer. Muy bien, vamos a reordenar un poquito. Y 4, e a la 2x cuadrado. 4 por 4, 16, x por x cuadrado y queda así. Ok, ¿estamos bien hasta ahí, don Michael? Sí, nada más quiero ver cómo termina porque aquí tengo duda con una, digamos, uno de los puntitos de la tabla de derivadas de funciones de uso frecuente que viene aquí, entonces sigamos. ¿Cuál es la duda? Es que hay Antes una muy específicamente de la E, entonces está, no e sé, a la x. sí, Ok, queda así, es la regla de la cadena. Ella misma por la derivada de lo de adentro, que es A. Solo que se la di como si fuera una regla, pero en realidad es la regla de la cadena aplicada a la exponencial. ok. Ok, y esa no tiene potencias, eso ya complica la cosa. Ujú. Ok, muy bien. Si alguien cree que esto nunca se va a utilizar en su vida, lo va a utilizar en estadística. Y eso tiene que ver con una cosa que llama la distribución normal, que es una de las cosas que uno ve a diestra y a siniestra en las aplicaciones. ¿Ok? Tiene que ver con exponenciales y demás. Y si hay, eso se llaman funciones de distribución y también hay integrales cuando uno hace esas cosas y derivadas. Pero bueno. Ok, don Michael, y por último, ¿cuál sería la tercera derivada? Bueno, puedo ponerlo así. F2 y F3. Ok. Entonces, la derivada de esto, ¿cuánto da? 4 sería 0 y el otro quedaría igual. Mucho cuidado. ¿Ese 4 está acompañado o no? Ya está multiplicando. Entonces no es 0 la derivada. Recuerde, si está acompañado de la constante queda. Y solo deriva la función. ¿Cuál es la derivada de e a la 2x cuadrado? Ella misma. Ella misma, ¿por quién? Porque recuerde que es una exponencial, pero lo que está en el argumento no es x. Es algo más, entonces hay que aplicar la regla de la Cadena. Entonces sería por la derivada de eso, que es 4x. Ujú. ¿Okay? Entonces, cuidado, Michael. Si la constante está acompañada, no le pasa nada. ¿Ok? Si ahí hubiera habido una suma, sí sería 0. Correcto. Ok.
Que en realidad, digamos, si uno se pone muy purista, uno debería hacer una regla del producto. La derivada de 4, 0, por esto sin derivar, más esto sin derivar por la derivada de esto. Pero es exactamente lo mismo que hacerse el maje con respecto a esto y decir que la constante queda y pues uno deriva la función. Entonces esto es una grandísima pérdida de tiempo, energía y generalmente la gente se equivoca cuando lo hace. Entonces no quiero que lo hagan. ¿Ok? El otro sería más 32x. Ajá, el otro sería, bueno, entonces era más, y aquí hay otra regla del producto, ¿verdad? Entonces vamos despacio. El primero derivado, que es 32x por e a la 2x2, más este sin derivar por la derivada de la exponencial, que es ella misma por la derivada de lo adentro. ¿Ok? Eso es. Vamos a reordenarlo, pero ya ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Muchas gracias, Michael. Bueno, Aquí nos quedaría 4 por 4, 16x, e a la 2x2, más 32x, e a la 2x2, más, hijo de puña, 64. Creo. Ustedes me dicen. Estoy, no voy a decir tonteras. Sí, creo que sí. 64x a la 3 e a la 2x2. Y si uno quiere ponerse todavía más, que quede más bonita, puede sacar un e a la 2x2 y sumar estos también. 16 más 32 serían 48. Y quedaría 48x más 64x al cubo. Y así se ve todavía más bonito. Ok. Eso va a valer la pena hacerlo cuando vayamos a ver una cosa que llaman máximos y mínimos y puntos críticos de una función. Simplificar. Okay. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Entonces vean que un ejercicio que parece tan simple se puede extender a algo un poco largo y engorroso, pero no difícil. Eso es lo que uno tiene que aprender. Y es como en la vida hay cosas largas y engorrosas, pero no difíciles, que vale la pena hacerlas. ¿Ok? A pesar del esfuerzo. Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien. Luego vamos a volver sobre digamos, lo que me dice de la función, la segunda derivada, la primera derivada y la segunda derivada, pero eso lo haremos después. Muy bien. ¿Vamos a un receso y volvemos o continúo? Escucho sus opiniones. Ya, y como guste, profe. Receso, por ahí dice Diana. Vamos Bueno, a hacerle eso caso. puso el compañero. Está bien, está bien. Entonces receso, ahorita volvemos. Ok, entonces vamos a seguir con la clase. Entonces repasando un poco, tenemos la regla de la cadena, regla del producto, regla del cociente, las reglas de derivación. Hicimos varios ejemplos de regla de la cadena, empezando ahí como con algunos básicos, unos un poco más complejos, en donde se mezclaban la regla de la cadena con la regla del producto, regla de la cadena con la regla del cociente, etcétera. Y vimos una cosa que se llaman las derivadas de orden superior, que en realidad no tienen nada, digamos, extraño, simple y sencillamente es, tomamos una función, la derivamos y podemos volver a derivarla, eso se llamaría la segunda derivada, y así sucesivamente. ¿Okay? Esas son las derivadas. ¿Okay? De orden superior. Recalco que vale la pena factorizar ese tipo de cosas porque luego lo vamos a necesitar. ¿Okay? Muy bien. Aparte de esto, hay una cosa también que se llama derivación implícita, que voy a mencionar. Entonces, vamos a escribir por acá, derivación
implícita. Ujú. Entonces, por ahora las funciones se nos han presentado de forma explícita siempre. Entonces, por ejemplo, una función explícita, y voy a poner por aquí una función implícita, una curva que viene dada por cierta función. ¿Ok? Ponemos por aquí una función, entre comillas, función implícita. ¿Ok? Ok, ¿qué son? Entonces una función explícita es una que es de f de x igual a algo que depende de x. Entonces, por ejemplo, una función explícita es f de x igual 3x a la 100 más logaritmo natural de 3x más 2 menos 0. ¿Okay? Esa es una función de y. También recuerden que se podría llamar y igual todo esto, ¿verdad? Es una función en donde y siempre está en términos de x. ¿Okay? Esta es explícita. ¿Okay? Y depende de x. Ahora, ¿qué sería una función implícita? Una función implícita es donde eso no está tan claro o tan bien definido. Por ejemplo, si le dicen que hay una curva que viene dada por esta ecuación, xy igual a 1, por ejemplo. Esto es algo implícito. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Bueno, todos los puntos que cumplan que x por y es igual a 1. Eso es lo que significa. ¿Okay? Uno podría, por ejemplo, despejar y de aquí a su forma explícita. ¿Okay? Uno de los ejemplos más clásicos es el círculo. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Okay? Aquí y está dado de forma implícita porque vean que no está despejado y en términos de x. Aunque uno podría despejarlo. ¿Cómo? Me queda que y es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2. Pasando el x a la 2 a restar y luego sacando raíz. Entonces quedan dos funciones de esta expresión. ¿Ok? Muy bien. A veces se puede despejar y a veces no. Por ejemplo, aquí si tengo e a la x más y igual y, esta no se puede escribir de forma explícita. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué? Uno podría intentar despejar y aplicando logaritmo. Entonces queda x más y entre paréntesis por logaritmo natural de e igual a logaritmo natural de y. Y aunque esto da 1, y uno podría pasar todo lo que tiene y de un solo lado, y el y siempre queda dentro de algún argumento. Entonces uno no lo puede despejar, simple y sencillamente. ¿Ok? A veces es imposible despejarlo. Pero entonces, por ejemplo, cuando es imposible despejar la variable y en términos de x, la pregunta que surge es, a pesar de eso, ¿podré calcular su derivada? Entonces, la pregunta es, ¿puedo calcular y' aunque no esté y explícitamente? ¿Ok? La pregunta es sí. Bueno, generalmente. ¿Ok? Podemos poner aquí, generalmente sí. Generalmente, o por lo menos para este curso, sí. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Ok? Porque queremos sacar información. Entonces, hay algo importante. Y es una función que depende de x. Voy a dar un ejemplo. Aquí un ejemplo. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una expresión aquí, por ejemplo, la del círculo, x a la 2 más y a la 2 igual a 1. ¿Okay? Entonces, y está de forma implícita con esa fórmula que está ahí. Entonces, vamos a derivar. Entonces, aquí vamos a derivar. La derivada de x a la 2 era muy fácil, era 2x. Pero ahora para derivar y, vamos a seguir la misma regla, digamos. Aquí nos quedaría 2y, pero con el detalle de que vamos a multiplicar por y', porque en realidad la función y depende de x. Entonces, y cuadrado sería lo mismo que tener, por así decirlo, como f de x al cuadrado. Y cuando aplicamos aquí la derivada nos dice que es 2 veces la función por el exponente menos 1 por la derivada de lo de adentro. Pero la derivada de lo de adentro es f' de x. Como y es igual a f de x, y' es igual a f'. Entonces esto sería 2 por el f por f'. F era y f' era y'. ¿Okay? Entonces, cosas importantes. Cuando me dan una ecuación en donde y viene dada de forma implícita, voy a tener que aplicar derivación implícita si me piden la derivada. Y que, vamos, a grosso modo, ¿de qué es de lo que se trata todo esto? Que cada vez que derivo y, debo multiplicarlo por y'. Técnicamente eso es. Por ejemplo, aquí, cuando derivo y cuadrado sería 2y por y'. ¿Okay? Y aquí, entonces esta es la curva, y esta es la derivada. Bueno, entre comillas, no la hemos despejado. La derivada de 1 es 0. Ok, ahí vean que y' no está despejada. Vamos a despejar y'. Entonces, todo lo que tiene y' lo dejamos de un solo lado y lo que no del otro. Pasamos y', más bien agarramos el 2y y lo pasamos a dividir. Menos 2x dividido entre 2y. Cancelamos. Y nos queda que y' es menos x sobre y. Vean que aquí la derivada también está de forma implícita, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? También depende de x y y. Ok, entonces voy a hacer más ejemplos. Entonces, ejemplo 2. ¿Qué pasa si tengo logaritmo natural de xy más 5x igual 1 entre y? ¿Okay? Y me piden calcular la derivada. Entonces, lo primero es darse cuenta que es una función implícita. ¿Okay? ¿Por qué? Pues que es una igualdad, ahí es por todos lados, técnicamente. No está despejado ya en términos de x. ¿Qué vamos a hacer? Derivamos. Ok. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Bueno, para hacerlo un poco más simple, empezando, voy a ponerlo así. ¿Está bien? Entonces, la derivada del logaritmo era 1 sobre la variable por la derivada de la variable, que en este caso es y'. Más la derivada de 5x, 5. Igual. ¿Cuál era la derivada de 1 entre x? La acabamos de poner, era menos 1 entre x2. Pero como hay un y, hay que multiplicar por y'. O sea, esto nos daría menos 1 sobre y a la 2 por y'. ¿Ok? Eso es lo primero, derivar. El segundo paso es todo lo que tiene y' lo pasamos a un lado. Y lo que no, al otro. ¿Qué sería esto?
Aquí tenemos y' dividido entre y. Voy a pasar toda esta expresión al otro lado a sumar. Me queda más y' sobre y cuadrado igual menos 5. Pasé el 5 al otro lado a restar. Muy bien. Cuando ya tengo eso, lo que hago es sacar un factor común de y'. Y', y aquí me queda 1 entre y más 1 entre y a la 2. Igual menos 5. Y lo otro sería pasar a dividir, simple y sencillamente. Aquí me queda menos 5 dividido entre y, entre 1 entre y, más 1 entre y a la 2. Se puede simplificar haciendo una suma de fracciones. 1 entre y más 1 entre y a la 2. Es técnicamente y más 1 entre y a la 2. Y se hace la orejita. Aquí técnicamente esto es menos 5 sobre y más 1 sobre y a la 2 y hacemos la orejita. Y' es igual a menos 5y cuadrado dividido entre y más 1. Pero eso ya es simplificaciones. ¿Ok? La moraleja siempre es la misma. Deriva. Cuando usted deriva, cuando deriva algo en términos de y, multiplica por y'. Luego pasa todo lo que tiene y' a un solo lado y todo lo que no tiene y' al otro. Saca un factor común y pasa a dividir. Siempre es el mismo proceso con estos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a hacer una más. Profe, yo no entendí lo de que sacó una Y prima y como no afectó nada. ¿A dónde? En abajo. Ajá, ese. Ok, aquí hay una y', aquí hay una y'. Saqué un y' factor común. Ah, ok, sí, ya ahí puso unos, perdón. Ujú. Eso era. Ok. Profe, La cosa después, perdón. tengo una pregunta con el logaritmo natural de y. Sí, que de la forma, o sea, pasar la derivada es 1 entre y, sería. sí, porque el argumento es y, lo que está dentro Ajá. del argumento. Y porque usted lo multiplica después por y'. Es que en mis Por, apuntes está, por digamos, lo, ok, ah, por lo que le acabo de decir, estamos derivando implícitamente. Cada vez que usted derive y, tiene que, algo en términos de y, tiene que multiplicar por y'. ok. Ok, es una forma de derivación. Como y está en forma implícita, entonces es una función que depende de y hay que aplicar la regla de la cadena. Cuando uno aplica la regla de la cadena, multiplica por la derivada de lo de adentro y la derivada de lo de adentro es y. ¿Ok? Ok. Y otra pregunta, algo así como la derivada sería la recta tangente que es secante a la curva cuando la curva es f de x, o sea, y igual a f de x. O sea, es La como el, derivada la definimos como la pendiente, la recta tangente, o más bien, la pendiente de la recta tangente la definimos como la derivada evaluada en un punto. o sea, sí, pero ese punto sería como el punto en el que la curva se curva, básicamente, ¿verdad? No, digamos, el punto de tangencia. Usted tiene ahí la curva y usted puede elegir el punto que usted quiera, pero es el momento en donde la pendiente de la curva es igual que la pendiente de la recta, digámoslo así. O sea, ahí, dependiendo del punto, así va a ser la recta tangente. Ok, Mm. Muy bien. Ok, voy a hacer un par de ejemplitos más. 3, digamos que tenemos logaritmo natural de x más y igual x cuadrado y a la 3 más y menos 7. Ok, muy bien. Entonces, mismo drama.
¿Ok? Esa es una función o ya viene de una forma implícita y hay que calcular su derivada. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es derivar. Entonces derivamos. Si hay que aplicar la regla de la cadena, la aplicamos. En este caso vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que estaba dentro del argumento de logaritmo por la derivada de lo de adentro. Igual a. Aquí tengo dos funciones que dependen de x. X cuadrado y y también depende de x. Entonces tengo una regla del producto. Hay un producto. Que era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Pero cuando derivo y, debo multiplicar por y prima. ¿Ok? Más la derivada de y, bueno, es y prima. Sería 1 por la derivada de y, que es y prima. Entonces la derivada de y es y prima. ¿Ok? Menos 0. No sé si hay preguntas hasta ahí. O sea, profe, ¿puede repetir lo del más y1? Digo, y prima. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de y? Ah, ok. 1. Y tengo que multiplicar por y prima. Entonces, para no decir esto así, que es torba, digamos, la derivada de y es y prima. Simple y sencillamente. Ok. Ok. Muy bien. Aquí entonces seguimos. Aquí sería, voy a poner esto en el numerador de una vez, porque hay un 1 ahí arriba, entonces no hay problema. La derivada de x es 1 y la derivada de y es y prima. Estoy derivando aquí. ¿Ok? Sobre x más y igual, y aquí todo el rollo igual. 2xyq más 3x cuadrado y cuadrado por y prima más y prima. Ok, ya todo está como en numeritos, entonces voy a pasar todo lo que tiene y prima a un lado y todo lo que no al otro. Esta parte que está en morado voy a tener que separarla, entonces la voy a separar aquí. Porque no todo está multiplicado por y prima. Entonces separo usando las propiedades de las fracciones. Ok, paso todo lo que tenía y prima a este lado. Ok. Esto que no tiene y' lo paso al otro lado a restar. Y en estos, todo lo que tiene y' le saco un factor común de y'. Me queda 1 entre x más y menos 3x2y2 menos 1 igual 2xy al cubo menos 1 entre x más y. Ok. Simple y sencillamente estoy agarrando esto y le saqué un factor común. Y esto que estaba sumando lo pasé a restar. No hice nada extraño ahí. Muy bien. Todo lo que está multiplicando lo paso a dividir. Y' es igual 2xy al cubo menos 1 entre x más y dividido entre 1 entre x más y menos 3x2y2 menos 1. Y listo. Esa es la derivada. No es difícil, de verdad se los digo. Se ven como muchas cosas y como muy engorroso, pero al final de cuentas es agarrar esto, derivarlo, usar bien las propiedades, regla de la cadena, regla del producto y regla del cociente. Derivar, cuando uno deriva la y hay que multiplicar por y'. Pasa todo lo que tiene y' a un lado, todo lo que no tiene y' al otro, saca un factor común de y', pasa a dividir y se acaba el problema. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Entonces voy a hacer un ejercicio más con alguna información un poco más interesante. Y lo que quiero es robarme el ejercicio de lo que hice en la mañana. Pero vamos a ver.
Ya no me acuerdo qué ejemplo es. 4. Dice lo siguiente, calcule la recta tangente a la curva Y si Y viene dada de forma implícita por Y a la 2, para ver si me acuerdo, menos 5x igual, creo que era, más bien, creo que era 5yx, y sí, 5yx igual 3x más 3. Ok, en x igual 1. Ok. Pregunta, cuando me dicen de recta tangente a la curva o recta tangente en tal punto, de fijo, ¿qué voy a tener que calcular para encontrar la pendiente de la recta tangente? Don Andrés. Hola, ¿me escucha? Sí. No estaría muy seguro ahorita, pero a ver, ¿Cuál es el tema que estamos viendo? las primas, Las derivadas, ¿verdad? las derivadas, sí. Y el primer ejemplo que vimos era de rectas tangentes, ¿de acuerdo? No muy bien. Entonces devolvamos. Aquí está la materia. Aquí está. Teníamos una curva que era la azul, una recta tangente que era la morada. Intentamos calcular la recta tangente, la pendiente de la recta tangente haciendo rectas secantes. Pero al final, la recta tangente la definimos como un límite, pero ese límite es exactamente lo que llamamos, ¿qué cosa? ¿La qué? La pendiente, entonces. La derivada. Ah, ok. No Y bien la perdido ahí. pendiente la definimos como la derivada evaluada en un punto. Entonces, ¿Cómo, cuando nos perdón? ¿Puede repetir preguntan, eso último? la pendiente de la recta tangente es exactamente la derivada evaluada en un punto, en el Ah, punto de ok. tangencia. Ok, muy bien. Vamos a ver. Ok, entonces me dicen, calcule la recta tangente, voy a tener que derivar. Igual, si estamos viendo derivadas, si usted no sabe qué hacer, en caso de desesperación, uno siempre deriva. Ok, a ver qué pasa. Pero bueno, todo bien. Entonces hay que calcular la pendiente de la recta tangente. A esta curva, quiere decir que hay que calcular y' y evaluarlo en el punto. El único problema es que no tenemos un punto, solo tenemos x. Pero ¿cómo puedo hacer para averiguar el y dada esta ecuación? Si me dieron el x. Se empieza evaluando, ¿no? Exactamente. Entonces, para encontrar el punto de tangencia, evaluamos x igual 1 en la ecuación. Nos quedaría y a la 2 menos 5y igual 3 más 3. Esto nos queda y cuadrado menos 5y más 6, que si lo paso a restar me queda menos 6 igual 0. Y uno puede factorizar eso, que quedaría y menos 6, y más 1. Quiere decir que habría que averiguarlo para dos puntos de tangencia. Entonces, bueno, una es y igual 6 y la otra y igual menos 1. Pero entonces tengo dos puntos, 1,6, 1, menos 1. ¿Okay? Este les queda de tarea
Yo voy a hacer el otro. Ok. Entonces, para el punto de tangencia 1,6, vamos a calcular la ecuación de la recta tangente. Y igual mx más b. Ok, la ecuación que teníamos, y esto usando la derivada. Pero en este caso implícita. Teníamos y2 menos 5xy igual 3x menos 3. Más 3, perdón. Muy bien, entonces derivamos. La derivada de y cuadrado, 2y por y prima, menos. Aquí hay dos funciones, esta y esta. Entonces vamos a tener que aplicar la regla del producto. Podría dejar bueno, voy a dejar el menos ahí y voy a derivar. La derivada de 5x, 5 por el y sin derivar. Más 5x por la derivada de y, que es y prima, que era 5x, perdón. Y prima, regla del producto. Igual la derivada de 3x es 3 y la derivada de 3 es 0. Multiplico todos contra todos. 2y, y prima menos 5y menos 5xy prima igual 3. Paso todo lo que tiene y prima a un solo lado. 2y, y prima menos 5x, y prima igual 3 menos 5 más 5y. Saco un y prima factor común. Paso a dividir. Y prima es igual a 3 más 5y dividido entre 2y menos 5x. Esa es la derivada. ¿Ok? Solo por si acaso creo que quedó su micrófono abierto, Andrés. Ok, sí. Ok, y ahora sí, la pendiente, la recta tangente en el punto 1,6 es exactamente la derivada evaluado en ese punto, en 1,6. Entonces agarre su derivada y evalúela en el punto 1,6. Esta línea con ese símbolo significa evaluación. Y lo único que hay que hacer es cambiar los valores. Sería 3 más 5 por 6 dividido entre 2 por 6 menos 5. Pues nada, 6 por 5, 30 por 3, 33. 2 por 6, 12, menos 5 serían 7. Y ya tenemos la pendiente de la recta tangente. Y es igual a 33 entre 7x más. ¿Cómo encontrábamos el b? Sustituyendo los puntos, profe. Sustituyendo el punto. Ok, en este caso solo tenemos un punto, que es el punto de tangencia. Entonces evaluamos. B es igual a 6 menos m, que es 33 séptimos. Serían 42 menos 33 entre 7, que son, pues no sé, son, ¿cuánto es? 9 séptimos. Entonces, por lo tanto, y es igual 33 x séptimos más 9 séptimos. Y esta es la recta tangente. Tangente a la curva. Perdón. A la curva en x, bueno, en el punto 1,6. Ok, entonces ven que aquí estamos relacionando técnicamente todo, el concepto de derivada, que era la pendiente de la recta tangente evaluable en el punto, es la pendiente. Perdón, la derivada evaluada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva.
Estamos metiendo el concepto de recta tangente. Estamos metiendo el concepto de derivación implícita. Tenemos que averiguar un punto como en 125. Y pues nada, encontrar una recta también. Al mejor estilo de 125 o precálculo, no sé cómo se llama ahora. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Les recomiendo encarecidamente, porque hemos visto un montón de materia, que agarren todo este PDF y lo vuelvan a hacer y traigan dudas de todo lo que tengan. ¿Ok? Técnicamente hasta aquí llega el examen. Ya vimos toda la materia para el parcial. Vamos bastante adelante. ¿Ok? Entonces podemos dedicarnos a hacer muchas prácticas. Probablemente por lo menos una clase de materia nueva y la otra clase va a ser pura práctica. Espero que la otra, digamos, que la clase práctica sea presencial. Pero técnicamente aquí ¿Qué está. fecha es el parcial? Bueno, voy a pasar un